Bueno, pues seguimos con recreadores que hoy han recreado la batalla de Brunete aquí en Quijorna. Estamos con el grupo Rutas con Historia o Batalla de Brunete, cualquiera de los dos. Y bueno, voy a preguntar, yo creo que al que lleva más tiempo, que es a Guillermo, que lleva mucho tiempo interpretando el papel del campesino. Sí, amiguita, ya se me ha quedado pegado. ¿Cómo has llegado a perfilar este personaje, a llevarlo adelante? Porque esto tiene también mucho que ver, no solo con la historia, sino con las dotes actorales. Salvo el personaje. Tengo la bendita suerte de que este señor escribió 2 libros. Y hay una grabación de 1982, creo, de 1981, cuando volvió a España, en que se le ve cómo hablas, cómo se comporta. Sí que ya tenía un poco, creo que era Alzheimer lo que tenía, y era muy... Veía su forma de hablar, su forma de expresarse, y me vino muy bien. O sea, cambiamos de personaje. El campesino tenía una forma de hablar muy complicada, porque era un señor que había nacido en Marcosinao, ahí en Extremadura, pero al lado estaba Córdoba, que se fue a Río Tinto, pero luego se vino a Madrid a hacer la Gran Vía, y aquí a Quijorna a hacer la carretera, y tenía una forma de hablar que no la entiende, y perdonen la forma de hablar, porque ni su puta madre. Era un señor muy mal hablado, amiguita, y siempre estaba con el amiguito. Era un señor que además estaba con los puños siempre hablando así, y teníamos mucha mala leche, y tenía muchas cosas. Entonces, salvo personaje, era una persona muy divertida de interpretar. Yo, además de recreador, soy actor, estoy con Rutas con Historia haciendo muchas cosas, y cuando me ofrecieron este personaje me encantó. Me dijeron, pues que sepas que ya en Quijorna no te van a dejar ser otra cosa. Y digo, yo quiero ser falangista, que no se mueven, que se quedan arriba, no quiero subir todo el rato la montaña. La subes. Piensa que así es que además te pareces, ¿no? Cada año te ahorras el gimnasio cuando estás aquí. Díselo a esta. Pues sí, Mónica. Mónica, tú, aparte de que coses muy bien, te encargas mucho del vestuario, pero muchas más cosas. Cuéntanos. Sí, bueno, a ver, a mí me gusta mucho el tema de la recreación, sobre todo por el textil, por la indumentaria. Soy historiadora y entonces toda la parte del vestuario histórico me encanta. Y como además me gusta coser, pues me gusta mucho hacer la ropa que toque en el momento lo más parecida posible al original. Entonces entré en el mundo de la recreación precisamente a través de la indumentaria. Claro, tienes que ser muy fiel tanto sí, con el tejido como con la forma de... Sí. De hecho, por ejemplo, cuando hemos recreado Imperio Romano, no puedes coser a máquina. Claro. Tienes que coser a mano. O no puedes utilizar nada más que lino, algodón o lana. Y algodón, pues un poco o sea, es decir, que sí que el tema de la recreación histórica es muchísimo más estricto que el teatro en cuanto a que, claro, te tienes que ceñir a lo que había. Por ejemplo, pues los botones tienen que ser de nácar. Aquí para Guerra Civil los botones tienen que ser de nácar o de madera, no pueden ser los que usamos habitualmente. Desde luego velcro, nada, claro. olvidarse. Y es verdad que, bueno, de vez en cuando pues te tomas alguna licencia porque si no sería inviable. Claro. Primero porque ya no hay acceso a esos materiales. Y luego, pues porque tampoco, por ejemplo, la ropa interior, o sea, es imposible, ¿no? Un poco impepinable. Pero bueno, a mí, que soy así muy friki de esto, incluso para el de enfermera que tengo de Cruz Roja, pues me echo las enaguas, el liguero con las medias de seda, o sea, es decir, que bueno, pues hasta ahí se puede ser muy friki, y la verdad es que me encanta ese tema. Bueno, Marisa, tú es la primera vez que recreas. Sí. Cuéntanos cómo llegaste a esto, qué te llamó la atención, qué te motivó. Pues yo conozco a Mónica y a Guillermo hace muchísimos años, soy como ya de la familia. Y antes, cuando vivíamos en Cartagena, les ayudaba en rutas teatralizadas y tal, y entonces pues hace poco vine a verlos y me contaron y me invitaron y dije, hombre, pues allá que vamos, ni nos lo pensamos. Y como además me prestaban la ropa, no hubo, o sea, fue súper fácil. Me han dado la ropa, me han dicho lo que hacer y súper interesante y súper divertido. Pero es más como actriz o más por pasión por la historia.
Me gusta, a ver, realmente yo nunca fui actriz, yo les ayudaba a ellos con el vestuario, a veces les llevaba cosas, les ponía un poco para ayudarles un poco en su actividad, pero yo no era actriz. Entonces a mí me gusta mucho la historia, tampoco soy como ellos historiadores ni nada, pero es un tema que me resulta muy interesante, me ha gustado mucho. Genial. Adri, con lo jovencita que eres, llevas ya un montón de tiempo haciendo esto. Sí, llevo ya 3 años. Y esto, ¿cómo te ha llegado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes cada vez que recreas una batalla? Pues está bastante bien porque tampoco sé mucho del tema porque no quiero ofenderos, pero la historia no es mi tema favorito. Sí, lo sabemos. Su madre es arqueóloga, su padre es historiador y su hermano está estudiando historia y políticas. Que sí. Por eso bueno. lo odia. Lo has tenido en casa demasiado... Sí, Y tú no tiras por ahí. no mucho, pero igual me interesa lo de la recreación. Porque además cuando empecé a hacerlo es bastante gracioso porque solo vine con mis padres porque no había nadie en casa y... No podías quedarte sola. Sí, y como pues estábamos ahí, Rafa me dijo de unirme, de hacer recreación también y me pareció bien y empecé. ¿Contenta después de estos Completamente. 3 años y vas a repetir una y otra vez? Sí. O sea, te toca como a tu padre, el campesino, y tú siempre vas a estar aquí. Es que sin ella no podríamos hacer las cosas porque cuando faltan comunicaciones Claro. vamos corriendo. Adri, corre, vete a esa posición y diles no sé qué. Y va corriendo. Claro. ¿Y vosotros recreáis alguna otra batalla o solamente la batalla de Brunete? No. Estuvimos con Rutas con Historia en el Pingarrón el año pasado, en Morata de Tajuña. Otra vez nos tocó subir una montaña, por eso digo que me voy a pasar al otro bando, para quedarme quieto esperando. En septiembre estamos en Villanueva del Pardillo, ¿verdad? Sí. En Villanueva del Pardillo haremos la reconstrucción de Villanueva del Pardillo y nosotros, cuando vivíamos en Cartagena, hacíamos la toma de Carjadast y éramos romanos. Y ella, por ejemplo, era especialista, bueno, que te cuente la domina romana, cómo enseñaba su casa. Pues sí, bueno, yo trabajaba en un museo que era una villa romana. Qué maravilla. Entonces, una domus, una casa urbana. Y entonces pues iba enseñando el recinto, pero como si fuese mi casa, pues eso, los mosaicos, las diferentes salas y demás. Y es un poco esa idea. Al principio pues me dejaron un traje así que era como de licra y como yo soy así muy friki, expresamente. pues entonces me lo hice yo un poquito más acorde con la realidad y eso, y la verdad es que me lo pasaba muy bien, ¿no? Genial. Y luego ahora, yo trabajo en un museo también, y como me gusta todo este tema del traje, pues tengo trajes de un montón de épocas y hago charlas y conferencias sobre la evolución de los trajes y demás, y procuro que sean pues eso, lo más Además es verdad que los trajes, la vestimenta, dicen mucho de la época en la que Sí, completamente. O sea, todo tiene una explicación de por qué se llevaba, ¿no? Entonces, al final también es una forma de contar la historia desde otro punto de vista, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y yo estaba pensando, como os veo a vosotras tan jovencitas, yo hago una pregunta. ¿Creéis que cuando determinadas generaciones, estamos hablando a lo mejor de las nuestras, desaparezcan, se dejará de hacer recreaciones? A lo mejor porque el conflicto, el episodio de la guerra civil en este caso va a estar muchísimo más lejano. ¿Creéis que se dejará de hacer? Vosotras como que sois muy jóvenes, ¿cómo lo veis? Yo no creo que se deje de hacer. ¿Crees que siempre va a haber un interés por este episodio que al final ha marcado la historia de España, ¿no? Sí. Yo pienso que como igual ahora no a todas las personas adultas, no a toda la gente mayor le interesa el tema, no a todos los jóvenes le interesa, pero siempre va a haber cierto pequeño porcentaje que le interese mucho, que le guste mucho estudiarlo, porque también hemos dormido nosotros aquí en el Polideportivo de Quijorna y la mayoría de gente era de mi edad o incluso yo creo que más pequeña. Quizá nosotros somos hijos de gente que vivió la posguerra, nuestros abuelos nos contaron la guerra y tenemos algo interiorizado. Ellos tienen la guerra civil en los libros de historia junto a Felipe II, junto a los romanos y junto a Atapuerca, donde tiene que estar, sin conflictos internos, aunque
están surgiendo y tal, y Sí, no sin hablar de política, sí. prejuicios, efectivamente. Ellos lo tienen donde tienen que estar, es historia. Y me da igual ser falangista, tabor de regulares, republicano, anarquista, que apoyar a Publio Cornelio Escipión contra Aníbal en los cartagineses. Están en el mismo sitio, eso me hace ilusión, porque ya dejan la parte emocional, es la parte de historia. Y hoy soy cartaginés, mañana soy romano, hoy soy moro, mañana soy cristiano, hoy soy francés, mañana estoy con el empecinado, y hoy soy el campesino, mañana soy Caparrini. Y eso me parece muy bonito de esta gente que ya no lleva ese odio que nos han inculcado nuestros mayores, que ni siquiera es mío, pero me lo han inculcado mis abuelos, Claro. porque lo sufrieron. Y yo sí he sufrido algo, pero de posguerra, muy posguerra, muy posguerra, muy posguerra, pues seamos sinceros, y tú lo has visto que tenemos cierta edad, y aún así lo vivimos en los 80. Sí. No, pero claro, es una forma de contar la historia de una manera diferente y yo creo que también de despertar el interés, ¿no? Claro, nosotros somos muy apasionados de este tema, entonces muchas veces nos oyen hablar y dicen, ¡ay, eso qué Claro, interesante! claro. Y entonces ya estás tú como, ¡ven! ¡Únete! Entonces, y les decimos que participen y eso, pero a mí me parece, y retomando lo que tú decías, que es mucho mejor explicar la historia desde esta perspectiva que no en un libro. Claro. Porque así interesas a la gente y oyen hablar, pues eso, del campesino, de Caparrini, de Gerda Taro, del T-26, de los aviones que nos... Y ya a lo mejor pues alguien lo busca en el móvil y entonces empiezan a interesarse y bueno, pues eso, se van de aquí ya con pues unas ideas nuevas y creo que es fundamental que la historia en todas las épocas se haga de esta manera. Claro. A mí me pasó en Cartagena, que cuando hacía el teatro romano, no, el teatro romano no, En el templo de Isis. en el templo de Isis, terminábamos el templo de Isis, habíamos hecho una reconstrucción, habíamos rezado a Isis y tal, y de pronto simplemente les dije al público, imagínate, a la que estaba conmigo, que dentro de 2000 años hay gente en esta misma casa y hay unos actorzuelos representando nuestras vidas. Imagínate que esa gente ahora toca las paredes y se dan cuenta que en estas paredes vivió gente hace 2000 años. Se puso a llorar una señora de allí en medio, a llorar, y fue uno de los momentos más plenos que he tenido como actor. Creo que conseguiste emocionar. Se emocionaron, porque se dieron cuenta que no eran escombros, Claro. que allí había gente viviendo hace 2000 años en su propia ciudad. Eso fue uno de los momentos más bonitos que he Pues tenido mira, en reconstrucción. Os iba a preguntar por anécdotas que hayáis vivido. Bueno, tú cuéntamelas de hoy, porque... pero esa me parece una anécdota maravillosa, preciosa, ¿eh? Bueno, ella me ha Yo le dedicado por... ayudaba a él, hacía una ruta en Cartagena que era del Teatro Romano al Foro y después al Augusteum, que era muy rápida porque hacía muchísimo calor. Nos poníamos siempre, nos sentábamos delante de un mural y contaba la historia de Augusto y de su mujer y de cómo envenenó a media Roma para que fuera el heredero quien él quería, quien ella quería. Y siempre, o sea, y eso era curioso porque estábamos casi solos en el Augusteum, pero retumbaba la risa, la gente desternillada, o sea, se le caían las lágrimas. El guión de ella, ¿eh? Adri, ¿qué anécdota nos cuentas? Me acuerdo que cuando era pequeña no hacía como ella porque tenía como 6, 7 años, pero siempre iba con el público viéndoles lo que hacían. O sea, ibas viendo las reacciones Sí. del Contestaba público. antes del público. Cuando yo decía, vamos a rezar, ya estaba contestando Adri. Porque me lo sabía. Claro. Y Adri, cuando le cuentas esto a la gente de tu edad, ¿qué dicen? ¿Les llama la atención? Pues la verdad, en plan, tampoco les cuento mucho, pero sí les cuento que, pues eso, que estoy haciendo recreación de historia con mis padres y todo eso. Hay otras vías para apasionarse, o sea, que tú no te preocupes por ello. También te puedo decir que, Adri, tienes puesto un dibujo ahí. Sí, lo vamos a ir a ver luego, Sí, sí, sí. efectivamente. Sí. Ese sí es un palo. Eso Y es el su palo. arte sí es lo que me interesa. Pues eso está genial. Espectacularmente bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque viene otro grupo ahora. Muy Sí. bien, perfecto. Y oye, muchísimas gracias A por ti. contarnos anécdotas y sobre todo, bueno, por contar la historia desde otro punto de vista. Pues Y nada, al final muchas gracias a ti. eso nos enseña pues, a no repetirlo. Sí. Perfecto.